Amigos y colegas, los saluda el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Bienvenidos. Hoy vamos a revisar la materia tributaria en lo relacionado a la depuración de los ingresos registrado en la Ley de Régimen Tributario Interno. El tema de análisis es la Ley de Régimen Tributario Interno, registrado en el Registro Oficial número 463 del 17 de noviembre de 2004. La última reforma se publicó en el Registro Oficial 398 del 3 de enero 2019. Como manifesté, vamos a revisar el capítulo cuarto relacionado a la depuración de los ingresos, con el objetivo de preparar la conciliación tributaria para la presentación de la declaración de impuesto a la renta en el formulario 101 del ejercicio 2018. Antes de iniciar, vamos a realizar una introducción explicativa referente al tema de la conciliación tributaria. Cuando nosotros presentamos el formulario 101, este se divide en dos partes. Una parte relacionada a la contabilidad y la otra relacionado al tema fiscal. En la materia contable, en el formulario 101, se presenta el estado de situación financiera, conjuntamente con el estado de resultado integral. Esta información es preparada de acuerdo a normas internacionales de información financiera NIF, no de conformidad a reglas fiscales. Hay que tener eso bien en claro. La información presentada en el estado de situación financiera y en el estado de resultado integral se ha preparado de acuerdo a normas internacionales de información financiera, según corresponda a NIF completas
donde se aplican las normas, o a NIF para pymes, donde se aplican las secciones. En materia fiscal, hablamos del proceso de preparación de la conciliación tributaria, con el objetivo de establecer el impuesto causado. La conciliación tributaria se va a elaborar de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y a su reglamento. ¿Cuál es el objetivo de la conciliación tributaria? Establecer el impuesto causado. ¿Cuál es el valor que se va a pagar al fisco? Para ello, debemos establecer las divergencias entre la contabilidad y lo fiscal. O sea, en la conciliación tributaria, para que usted la pueda elaborar y pueda preparar esta información, debe tener nociones en materia de las NIF y debe tener nociones en materia de la ley y el reglamento, con el objetivo de que usted en el proceso de revisión de sus registros contables pueda establecer las divergencias. Ejemplo de esas divergencias: tenemos ingresos, NIF 15. Establecer la divergencia entre lo que voy a presentar en el estado de resultado o estado de resultado integral y lo que he declarado en los formularios 104. ¿Qué corresponde a ingresos y qué no son ingresos? Para ello, debo haber comprendido la NIF número 15. 2. El tema del deterioro de los instrumentos financieros. En especial nos referimos a las cuentas por cobrar clientes. Este deterioro se registra de acuerdo a la NIF número 9. A diferencia de lo indicado en las reglas tributarias, donde se registra el 1% de la provisión de cuentas incobrables. Pero este 1% es netamente fiscal. Usted no puede proceder a registrar en su contabilidad como deterioro un 1%. Debe realizar un análisis a las operaciones registradas en su contabilidad. Otro tema que debemos observar en el proceso de la conciliación tributaria es el reconocimiento del impuesto diferido, que es tratado en la NIC 12, Impuesto sobre las Ganancias. Hay una sección especial para este tema, donde se registra la generación del impuesto diferido y la reversión cuando corresponda del mismo. Esto tiene un efecto tributario, que en el futuro y a la larga el Servicio de Rentas Internas va a solicitarle a usted información relacionada al tema, en la medida de los registros que usted haya realizado. Esto no es un tema sencillo, porque hablamos que el impuesto diferido afecta a varios años en el futuro. Puede ser después de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, etc. Y hay que ser muy ordenado para llevar un control sobre este tema. Lo mismo ocurre en el numeral 4 con el valor neto realizable, de conformidad a la NIC 2. ¿Tengo claro qué es el valor neto realizable? ¿Tengo claro si es deducible para efectos fiscales?
Entonces es muy importante entender para qué sirve el reconocimiento del BNR. En el numeral 5 hablamos del valor razonable, NIF número 13. En el 6 hablamos de las revalorizaciones, NIC 16. ¿Cómo debo presentar las revalorizaciones de mis propiedades, planta y equipo en el estado de resultado? En el 7 tenemos los estudios actuariales, NIC 19. ¿Desde cuándo debo reconocer este tema de estudios actuariales? ¿Qué me dice la Ley Orgánica de Régimen Tributario y su reglamento respecto al tema? ¿Es deducible o no del impuesto a la renta? En el 8 tenemos el estado de flujos de efectivo, NIC 7, donde debemos reconocer las partidas no monetarias que afectan al resultado. ¿Tengo claro qué es una partida no monetaria? Estas partidas no monetarias se encuentran claramente identificadas en el estado de resultado y en el estado de situación financiera. ¿Sé cómo afecta a este estado financiero? 9. Gastos no deducibles. Aquellos gastos que ha realizado la compañía que por efectos fiscales, por las circunstancias que sean, son reconocidas en la contabilidad, pero no son deducibles en el impuesto a la renta. Nos referimos en la sección de la conciliación tributaria, porque contablemente usted debe haber procedido a registrar estas operaciones, aplicando el principio del devengado y observando el principio de esencia sobre la forma. En pantalla estamos revisando la sección de la conciliación tributaria. Una parte. No hemos presentado toda la conciliación. El objetivo es que usted sepa que parte de la utilidad del ejercicio y va avanzando conforme su conocimiento en relación a esta materia. Un ejemplo, en el casillero 806 tenemos más gastos no deducibles locales. ¿Cuáles son esos gastos no deducibles? No hablamos solamente de aquellos comprobantes de renta que no cumplen con su reglamento, sino aquellos gastos no deducibles que, de acuerdo a la divergencia entre lo contable y lo fiscal, no son deducibles para efectos fiscales. Los gastos no deducibles del exterior, los gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto de impuesto a la renta. Así sucesivamente. Entonces, aquí debo tener un conocimiento sobre las NIF y la materia tributaria. Tarea que no es sencilla, pero que iremos abordando en los videos posteriores, este tema de la norma y la materia tributaria. El próximo video a editarse va a ser el relacionado al reglamento en relación a la depuración de los ingresos, siguiendo la secuencia de la ley. Como manifesté, vamos a revisar el capítulo 4, depuración de los ingresos, sección primera de las deducciones.
Artículo 10. Deducciones. En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular, se aplicarán las siguientes deducciones. Comentarios. Vamos a entrar a revisar los numerales que, de conformidad a la ley, son deducibles del impuesto a la renta. Numeral 1. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta, que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. Comentarios. A veces hay comprobantes de venta de ciertas entidades que no se encuentra registrada correctamente el nombre de la compañía o el nombre de la persona natural. Solo registran un nombre o un apellido. Y en algunos establecimientos que transportan inventarios, no registran la guía de remisión. Igualmente no registran la fecha correcta o la dirección del establecimiento de la persona natural. Hay comprobantes de venta que a veces no son firmados por el cliente. Lo mismo ocurre con las retenciones en la fuente. Usted, ahora en este cierre, revise sus comprobantes de venta que sustenten costos y gastos para revisar que se encuentren firmados y correctamente registrados. Así usted evitará sanciones o multas en el futuro por parte de rentas. Recuerde que hay un proceso o un manual referente a multas, donde están divididas por sección A, B, C. Y las multas son fuertes. Entonces, esté atento a este tema. Haga la revisión que corresponda. Dos. Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta, que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte que exceda de la tasa que sea definida mediante resolución por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, así como tampoco los intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. Serán deducibles los costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing, de acuerdo a la técnica contable pertinente. No serán deducibles los costos o gastos por contratos de arrendamiento mercantil o leasing, cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él,
o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de la vida útil estimada del bien, conforme su naturaleza, salvo en el caso de que siendo inferior, el precio de la opción de compra sea mayor o igual al saldo del precio equivalente al de la vida útil restante, ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre sí. Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos, otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total de estos no podrán ser mayor al 300% con respecto al patrimonio. Tratándose de sociedades, tratándose de personas naturales, el monto total de créditos externos no deberá ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales. Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas no serán deducibles. Para los efectos de esta deducción, el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior hasta su total cancelación. Para el registro de esta información, usted puede acceder a la página web del Banco Central, donde se va a encontrar el sistema de pago internacional. Da un clic en el registro de créditos externos del sector privado, crédito externo, y se va a desplegar el formulario que tenemos en pantalla. Debe proceder a registrar la información y dar a aceptar. Seguirá los requisitos que indique la página referente al registro de esta información. Adicionalmente, para los pagos que realicen por concepto de intereses o capital, usted va a registrar la información en el formulario presentado en la pantalla. Registros de pagos de la deuda externa privada. En notas nos dice, este formulario debe ser presentado en original y una copia adjuntando el respaldo de la transferencia de cada pago. La presentación de este formulario se lo realizará dentro de los 45 días desde la fecha de su pago. Pasados los 45 días con un máximo de 180 días, se deberá pagar una comisión por registro tardío del 0,25. Bien, entonces es importante que usted llene el formulario y lo presente a tiempo. Numeral 3. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad social, obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con exclusión de los intereses y multas, que deba cancelar el sujeto pasivo u obligado por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá deducirse el propio impuesto a la renta,
ni los gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario, ni las sanciones establecidas por ley. Comentarios. Bien, entonces los intereses y las multas por las presentaciones tardías de información, ejemplo, formularios de impuestos 104, 103, pago de planillas, municipios, etc. Todos estos intereses y multas constituyen gastos no deducibles. Revise su información para la presentación y preparación de la conciliación tributaria. Cuatro. Las primas de seguros, devengados en el ejercicio impositivo, que cubran riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. Comentarios. La prima de seguros es el precio del seguro, es decir, el precio que el asegurado paga por las coberturas. En pantalla podemos ver las coberturas: vuelco y o accidente, colisión, robo total, lesiones de los ocupantes del vehículo asegurado, daños a terceros, responsabilidad civil, gastos de curación, invalidez total y permanente, muerte. Estas coberturas que recibe del riesgo asegurado a su compañía de seguros, de esta manera la compañía de seguros, al cobrar la prima, se ve obligado a cumplir con las coberturas estipuladas en la póliza de seguros. ¿Ha revisado su póliza de seguros? ¿Sabe cuáles son esas coberturas? Muy bien. Proceda a revisar. Cinco. Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios. Para muchos de nosotros, a primera vista, las expresiones fuerza mayor o caso fortuito no guardan mayor relevancia. Sin embargo, en el mundo jurídico son de vital importancia al momento de determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Entendemos por fuerza mayor aquella que alude a lo irresistible, es decir, lo inevitable, como por ejemplo una huelga que impide la movilización de vehículos de transporte de alimentos perecibles, generando que estos se dañen
antes de llegar a su lugar de destino, como lo son las plazas o mercados, y no puedan ser entregados a quien los adquirió. En cambio, se llama caso fortuito a lo que acontece inesperadamente, o sea, a lo imprevisible, como por ejemplo un terremoto que destruye por completo una casa que se encontraba bajo promesa de compra-venta, generando así un incumplimiento de contrato por parte del vendedor al no poder entregar la cosa que se tenía en promesa al comprador. Con esta presentación tenemos una idea de lo que es fuerza mayor o caso fortuito. Si usted quiere ahondar más en el tema, proceda a realizar las investigaciones correspondientes. No se quede con la duda. Investigue. Numeral 6. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No podrán exceder del 3% del ingreso grabado del ejercicio. Y en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los 2 primeros años de operaciones. Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un monto máximo del 5% de la base imponible del impuesto a la renta, más el valor de dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, este porcentaje corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio de la retención en la fuente correspondiente. En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables, en los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, se considerarán también a los servicios técnicos y administrativos. Siete. La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria y a la técnica contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en conformidad a lo previsto en esta ley y su reglamento. La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de producción más limpia,
a mecanismos de generación de energía de fuente renovable, entre paréntesis, solar, eólica o similares, cierro paréntesis, o a la reducción del impacto ambiental de la actividad productiva y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales adquisiciones no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental competente, para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En cualquier caso, deberá existir una autorización por parte de la autoridad competente. Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener los resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales que deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada. Cuando un contribuyente haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a dicho revalúo no será deducible. Comentarios. Tanto la depreciación como la amortización hacen referencia al desgaste o agotamiento que sufre un activo en la medida que con su utilización contribuye a la generación de los ingresos de la empresa. Podemos entonces referir a la amortización a los gastos diferidos e intangibles y la depreciación a los activos fijos. Numeral 8. La amortización de las pérdidas, que se efectúe de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de esta ley. Numeral 9. Los sueldos, salarios y remuneraciones en general, los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las utilidades, las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas por el Código de Trabajo. En otras leyes de carácter social o por contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio. También serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para las finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio, cuando corresponda, a la fecha de presentación de la declaración de impuesto a la renta y de conformidad con la ley.
Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales, solo podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por incremento neto de empleos, debido a la contratación de trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional por el primer ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan mantenido como tales 6 meses consecutivos o más dentro del respectivo ejercicio. Cuando se trate de nuevas inversiones en zonas económicamente deprimidas y de frontera y se contrate a trabajadores residentes en dichas zonas, la deducción será la misma y por un periodo de 5 años. 5 años. En este último caso, los aspectos específicos para su aplicación constarán en el reglamento a esta ley. Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% adicional. Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por pagos a adultos mayores, inmigrantes retornados mayores de 40 años, se deducirán con el 150% adicional por un periodo de 2 años, contado a partir de la fecha de celebración del contrato. La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de parientes dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, o de partes relacionadas del empleador en los 3 años anteriores. Será también deducible la compensación económica para alcanzar el salario digno que se pague a los trabajadores. Para el caso de los administradores de las entidades del Sistema Financiero Nacional, solo serán deducibles las remuneraciones y los beneficios sociales establecidos por ley. Comentarios. Adultos mayores son las personas con una edad de 65 años en adelante. Para la presentación de la información del salario digno, usted puede acceder a la página web del Ministerio de Relaciones Laborales, siguiendo los pasos de la información presentada en la pantalla. Usted puede calcular el salario digno individual o puede calcular de forma masiva.
El salario digno mensual es el que cubra al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia, y que corresponden al costo de la canasta básica familiar dividido para el número de preceptores del hogar. Bien, entonces acceda usted a la página del Ministerio de Relaciones Laborales para el cálculo respectivo del salario digno. Siga los pasos indicados en la pantalla. 10. La suma que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros similares, de conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. ¿Qué es la reserva matemáticas? Las reservas matemáticas es la provisión técnica sobre primas netas pagaderas por el tomador, cuyo objetivo es respaldar las operaciones técnicas, financieras y administrativas de los riesgos asumidos por la entidad. Las reservas matemáticas son exclusivas de los seguros de vida y se forman por el exceso de ingresos sobre los egresos, que por concepto de prima se cobra a los asegurados. Ya vimos en láminas anteriores qué es una prima, qué es una reserva, qué es una cobertura. Ahora hemos aprendido qué es o qué son las reservas matemáticas. Once. Las provisiones para créditos incobrables, originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio en positivo a razón del 1% anual, sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. Las provisiones voluntarias, así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, especiales o disposiciones de los órganos de control, no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de los límites antes establecidos. La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión, cuando se hayan cumplido las condiciones previstas en el reglamento. No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos por la sociedad al socio, a su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado. El monto de las provisiones requeridas para cubrir riesgos de incobrabilidad o pérdida del valor de los activos de riesgo de las instituciones del sistema financiero
que se hagan con cargo al estado de pérdidas y ganancias de dichas instituciones. Serán deducibles de la base imponible correspondiente al ejercicio corriente en que se constituyan las mencionadas provisiones. Las provisiones serán deducibles hasta por el monto que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establezca. Para fines de la liquidación y determinación del impuesto a la renta, no serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, así como por los créditos vinculados concedidos por instituciones del sistema financiero a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente, con la propiedad o administración de las mismas. Y en general, tampoco serán deducibles las provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Vamos a realizar un pare para que usted realice las anotaciones que correspondan y a la vez se prepare un cafecito para que mientras que está escuchando esta charla vaya degustando de un rico café, para estar atentos, estar preparados. Este es un tema largo. Haga una pausa y seguimos avanzando. Continuamos. (12) El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos pasivos que laboren para él bajo relación de dependencia, cuando su contratación se haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto, los empleadores tendrán una deducción adicional del 100% por los gastos de seguros médicos privados y o medicina prepagada contratados a favor de sus trabajadores, siempre que la cobertura sea para la totalidad de los trabajadores, sin perjuicio de que sea o no por salario neto, y que la contratación sea con empresas domiciliadas en el país, con las excepciones, límites y condiciones establecidos en el reglamento. Numeral 13. Los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales, conforme a lo dispuesto en el Código de Trabajo, que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores, como deducibles o no, para efectos del impuesto a la renta, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener los fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la bonificación por desahucio y de jubilación patronal. 14. Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, exclusivamente identificados con el giro normal del negocio, y que estén debidamente respaldados en contratos, facturas
o comprobantes de ventas o por disposiciones legales de aplicación obligatoria. Y 15. Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de estas erogaciones. Estas erogaciones se valorarán sin exceder del precio de mercado del bien o del servicio recibido. Comentarios. Las erogaciones son los desembolsos en efectivo. Se consideran erogaciones tanto los gastos como las inversiones que realiza el contribuyente en un año de calendario, sea cual fuera el nombre con que se les designe. Numeral 16. Las personas naturales podrán deducir hasta el 50% del total de sus ingresos gravados, sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas naturales. Sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de sus padres, cónyuge o pareja en unión de hecho e hijos del sujeto pasivo o de su cónyuge o pareja en unión de hecho, que no perciban ingresos gravados y que dependan de éste. Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de los padres, adicionalmente, no deberán percibir individualmente pensiones jubilares por parte de la Seguridad Social o patronales, que por sí solas o sumadas estas pensiones superen un salario básico unificado del trabajador en general, respecto de cada padre o madre de ser el caso. Los gastos personales que se pueden deducir corresponden a los realizados por concepto de arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, alimentación, vestimenta, educación, incluyendo en este rubro arte y cultura y salud, conforme establezca el Servicio de Rentas Internas. En el reglamento se establecerá el tipo de gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará en los documentos referidos en el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, en los que se encuentre debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta deducción o sus dependientes señalados en el primer inciso de este numeral. En el caso de gastos de salud por enfermedades catastróficas, raras o huérfanas debidamente certificadas o avaladas por la autoridad sanitaria nacional competente, se los reconocerá para su deducibilidad hasta en un valor equivalente a 2 fracciones básicas gravadas con tarifa cero de impuesto a la renta de personas naturales. En estos casos, el total de los gastos personales deducibles
no podrá ser superior a 2 fracciones básicas grabadas con tarifa cero de impuesto a la renta para personas naturales. El pago de pensiones alimenticias fijadas en acta de mediación o resolución judicial será deducible hasta el límite fijado en este numeral. Los costos de educación superior también podrán deducirse, ya sean gastos personales, así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que dependan económicamente del contribuyente. A efectos de llevar a cabo la deducción, el contribuyente deberá presentar obligatoriamente la declaración de impuesto a la renta anual y el anexo de los gastos que deduzca en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de 6 años contados desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta. No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, representantes y trabajadores autónomos, que para su actividad económica tienen costos demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en su contabilidad, con arreglo al reglamento, así como los profesionales, que también deben llevar sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además deducir los costos que permitan la generación de sus ingresos, que están sometidos al numeral 1 de este artículo. Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, contratos inexistentes, o realizados en general con personas o sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas. En pantalla estamos viendo la deducción de gastos personales. Tenemos vestimenta, vivienda, salud, alimentación, educación. No se olvide, si va a hacer uso de estos gastos, debe presentar su declaración de impuesto a la renta como persona natural. (17) Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las micro, pequeñas y medianas empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional de los gastos incurridos en los siguientes rubros. 1. Capacitación técnica dirigida a investigación, desarrollo e innovación tecnológica, que mejore la productividad y que el beneficio no supere el 5% del valor de los gastos efectuados por concepto de sueldos y salarios del año en que se aplique el beneficio.
2. Gastos en la mejora de la productividad a través de las siguientes actividades: asistencia técnica en desarrollo de productos mediante estudios y análisis de mercado y competitividad, asistencia tecnológica a través de contrataciones de servicios profesionales para diseño de procesos, productos, adaptación e implementación de procesos, de diseño de empaques, de desarrollo de software especializado y otros servicios de desarrollo empresarial, que serán especificados en el reglamento de esta ley, y que el beneficio no supere el 5% de las ventas. Y 3. Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a mercados internacionales, tales como ruedas de negocios, participación en ferias internacionales, entre otros costos o gastos de similar naturaleza, y que el beneficio no supere el 50% del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. Para los exportadores habituales y el sector de turismo receptivo, este beneficio será hasta por el 100% del valor total de los costos y gastos destinados a la promoción y publicidad. El reglamento a esta ley establecerá los parámetros técnicos y formales que deberán cumplir los contribuyentes que puedan acogerse a este beneficio. Hacemos una segunda parada. Haga las anotaciones que correspondan y tal vez nos preparamos un segundo café. Dé clic en la pausa. Continuamos. 18. Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad económica generadora de la renta, tales como 1. Depreciación o amortización. 2. Costos o gastos derivados de contratos de arrendamiento mercantil o leasing, de acuerdo a las normas y principios contables y financieros generalmente aceptados. 3. Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición. Y 4. Tributos a la propiedad de los vehículos. Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición supera los $35,000, de acuerdo a la base de datos del SRI, para el cálculo del impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados de transporte terrestre, no aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a menos que se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del pago del impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados, contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de Reforma Tributaria publicada en el Registro Oficial número 325 de 14 de mayo de 2001. Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad mencionado en el inciso anterior para aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad económica el alquiler de vehículos motorizados.
siempre y cuando se cumplan con los requisitos y condiciones que se dispongan en el reglamento. 19. Se deducirán el 100% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, los valores destinados para la compensación de los estudiantes en formación dual y por becas de educación por parte de los sujetos pasivos debidamente acreditados por las autoridades competentes registradas ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como entidades receptoras según el caso. El reglamento establecerá los parámetros técnicos y formales que deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Los costos y gastos por publicidad y patrocinio deportivo que sean realizados dentro de los programas de plan estratégico para el desarrollo deportivo, ejecutado por la entidad rectora competente, se deducirán de conformidad con las condiciones y límites establecidos en el reglamento. En pantalla podemos revisar que son estudiantes en formación dual y de los actores de la formación dual. Dé una pausa y proceda a la lectura. Continuamos. 20. Se deducirán el 100% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, los valores por concepto de los sueldos, salarios y remuneraciones en general, los beneficios sociales y la participación de los trabajadores en las utilidades, que se efectúen a los tutores designados para la formación dual por parte de los sujetos pasivos debidamente acreditados por las autoridades competentes registradas ante la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, como entidades receptoras según el caso. El reglamento establecerá los parámetros técnicos y formales que deberán cumplirse para acceder a esta deducción adicional. Nota: conservamos la numeración de este título aun cuando no guarda correspondencia con el orden secuencial, por fidelidad a la publicación del registro oficial. Usted puede dar una pausa y leer el artículo 41, perfil del tutor de la entidad formadora. Continuamos. 19. Los costos y gastos por promoción y publicidad, de conformidad con las excepciones, límites y segmentación y condiciones establecidas en el reglamento, no podrán deducirse los costos y gastos por promoción y publicidad. Aquellos contribuyentes que comercialicen alimentos preparados con contenido hiperprocesado. Los criterios de definición para esta y otras excepciones que se establezcan en el reglamento considerarán los informes técnicos y las definiciones de la autoridad sanitaria cuando corresponda. 20.
las regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultorías pagados por sociedades domiciliadas o no en Ecuador, a sus partes relacionadas, serán deducibles de acuerdo con los límites que para cada tipo o en su conjunto se establezca en el reglamento para la aplicación de esta ley. 21. Los contribuyentes cuya actividad económica principal sea la operación de oficinas centralizadas de gestión de llamadas, podrán deducir el 50% adicional de los gastos que efectúen por concepto de impuesto a los consumos especiales, generado en los servicios de telefonía fija y móvil avanzada que contraten para el ejercicio de su actividad. 22. Los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales, de conformidad con las excepciones, límites, segmentación y condición establecidas en el reglamento. 23. Los aportes privados para el fomento a las artes y la innovación en cultura realizados por personas naturales o sociedades, siempre que no sea superior al 1% de los ingresos anuales percibidos en el ejercicio fiscal anterior. 24. Los sujetos pasivos que adquieran bienes o servicios a organizaciones de la economía popular y solidaria, incluidos los artesanos, que sean parte de dicha forma de organización económica, que se encuentren dentro de los rangos para ser consideradas como microempresas, podrán aplicar una deducción adicional de hasta 10% respecto del valor de tales bienes o servicios. Las condiciones para la aplicación de este beneficio se establecerán en el reglamento a esta ley. En pantalla vemos una clasificación de las microempresas, pequeña empresa, mediana empresa A, mediana empresa B y grande empresa. Por tal motivo, usted puede dar una pausa y proceder a revisar la lámina. Dé una pausa. Continuamos. Artículo innumerado. Impuestos diferidos. Para efectos tributarios, se permite el reconocimiento de activos y pasivos por impuestos diferidos, únicamente en los casos y condiciones que se establezcan en el reglamento. En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, prevalecerán las primeras. Perlas académicas. Los intereses de deuda deben estar sustentados en comprobantes de ventas. No serán deducibles los intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. Los costos o gastos de arrendamiento mercantil o leasing no son deducibles cuando son propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su cónyuge o parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En pantalla vemos un cuadro que nos presenta los grados de parentesco por consanguinidad y afinidad. Tenemos primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Dé un clic de pausa en la pantalla y revise la presentación. Para los efectos de deducción, el registro en el Banco Central del Ecuador constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, hasta su total cancelación. Los gastos de viaje son deducibles hasta el 3% de los ingresos grabados. Las remuneraciones y beneficios sociales solo se podrán deducir siempre que se haya cumplido con el IES. Los pagos a trabajadores discapacitados pueden ser deducidos hasta el 150% adicional por el tiempo de 2 años. Comentarios. Pero hablamos de aquellos trabajadores discapacitados que ya habiendo cumplido lo dispuesto en la ley y su reglamento. No se olvide, aquellos trabajadores extra son los que usted va a poder deducir el 150% adicional. Tome atención. En caso de divergencia entre las normas tributarias y las normas contables y financieras, prevalecerán las primeras. Comentarios. Cuando usted prepara la conciliación tributaria para la determinación del impuesto a la renta, va a prevalecer lo dispuesto en la ley y el reglamento. Lo contable o la norma financiera es desplazada en el área fiscal. No se olvide, cuando prepara la conciliación tributaria, va a prevalecer lo fiscal. Atento. En virtud de lo prescrito en el artículo 153 de la Ley sin número, Registro Oficial 2423S, del 29 de diciembre de 2007, la presente ley tiene jerarquía y efectos de ley orgánica. En este caso, la Ley de Régimen Tributario Interno es una ley orgánica. Test de conocimiento. Hemos preparado unas preguntas para que usted las responda mentalmente. Conforme usted la responda a velocidad, es en la medida en que usted posee un conocimiento y está preparado para afrontar estos requerimientos fiscales. Veamos, iniciamos. ¿Cuándo son deducibles los seguros médicos privados y qué beneficio tiene el contribuyente? Responda mentalmente. Dos. ¿Cuál es la diferencia entre aplicar la técnica contable entre la NIC 16, relacionada en los párrafos que correspondan a la depreciación, y los porcentajes aplicados en el reglamento a la LORTI? ¿Cuál es la diferencia entre aplicar técnica contable de aplicar lo fiscal? Responda mentalmente. 3. ¿Cuál es la diferencia entre la técnica contable NIF 9 y el reconocimiento del deterioro de los instrumentos financieros,
con relación a la provisión de cuentas incobrables. Lorty. 4. ¿Qué son los alimentos hiperprocesados? 5. En relación a los vehículos, la depreciación reconocida en la contabilidad, ¿hasta qué monto es deducible del impuesto a la renta? 6. ¿Cuándo no es deducible el gasto por arrendamiento mercantil o leasing? 7. ¿Qué debemos hacer para que los intereses registrados en la contabilidad por créditos externos sean deducibles del impuesto a la renta? 8. ¿Qué restricciones tienen los gastos de promoción y publicidad en relación a los alimentos hiperprocesados? 9. ¿Qué porcentaje es deducible del impuesto a la renta de los aportes privados para el fomento a las artes y la innovación en cultura realizados por personas naturales o sociedades? 10. ¿Qué pasa si los aportes al IES no se encuentran pagados a la fecha de presentación de la declaración de impuesto a la renta? 11. ¿Qué porcentaje adicional es deducible del impuesto a la renta de las operaciones de oficinas centralizadas de gestión de llamadas? 12. ¿Qué es una prima de seguro? Bien, hemos terminado la charla referente a la depuración de los ingresos, capítulo cuarto de la Ley de Régimen Tributario Interno. Saliéndonos del tema, a veces tenemos dificultades, algunos tal vez de los que nos están escuchando, de los amigos y colegas, en aprender esta materia tributaria y contable. Realmente podemos leer y después del tiempo, de los meses o los años, nos olvidamos y vamos quedando desfasados. Por lo general no hay el hábito de la lectura. Y para eso son estos videos. Tal vez no sea el video lo mejor que podamos encontrar en el mercado, pero tratamos de ayudar a nuestros amigos y colegas. De alguna manera, ayudar con un pequeño incentivo para que despeguen y aprendan. Entonces, debemos de aprender técnicas de estudio para mejorar ese aprendizaje en nosotros. Lo primero que debemos tener en cuenta es una actitud positiva. Yo quiero aprender. Yo puedo aprender. Tengo ganas de aprender. Nada me va a detener en mi proceso de aprendizaje. Actitud positiva. Conforme usted vaya
leyendo, vaya subrayando lo que usted considere importante, lo que usted considere relevante. Cómprese un resaltador amarillo o anaranjado. Y en los casos de que no haya dinero para comprar resaltadores, utilice un bolígrafo de color rojo. Marque con 2 líneas. Busque una regla y marque con 2 líneas. Pero marque lo que usted crea importante, lo que usted necesita recordar. 3. Realice sus propios apuntes. Cuando usted vaya leyendo, vaya sacando sus conclusiones, vaya meditando, extraiga lo más importante y analícelo referente a lo que usted está leyendo. En este caso, puede estar preparándose en materia tributaria, leyendo la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 4. Haga mapas mentales. Para recordar, recuerde que el profesional contable tiene que leer mucha información. Materia de normas internacionales de información financiera. En leyes hablamos de los códigos laborales, hablamos de la materia laboral, hablamos de código penal, hablamos en temas informáticos, etc. Es cuantiosa la información que debemos estar leyendo y aprendiendo. Hay que tratar de hacer mapas mentales para recordar la información que nos es relevante. 5. Cree fichas de estudio. 6. Ejercicios. Casos prácticos. Realice ejercicios. Entrénese. 6. Cree text, como el que hicimos en las láminas anteriores, para que después usted se vaya preguntando, ¿qué gastos son deducibles para efectos del impuesto a la renta? ¿Cuántos numerales hay en el artículo 10? ¿Qué capítulo aprendimos el día de hoy? ¿Cómo se llama? ¿Ah? A esos textos, esas preguntas para que usted vaya entrenándose. 7. Brainstorming o lluvia de ideas. Vaya creando esas ideas referente a lo que usted está leyendo. Amplíe sus horizontes. Eso le va a servir. ¿Para qué? Para que cuando usted esté con su cliente tenga una rapidez y agilidad mental en referente a los temas de nuestra profesión y pueda dar las respuestas acertadas, incluso saber cuál es la respuesta para poder fijar sus honorarios. No se rinda. Un pensamiento. Pensar es el diálogo del alma consigo mismo. Platón. Claro, a veces nos encontramos en la soledad y tal vez por ahí se nos pasan, porque nos encontramos divagando ideas que no corresponden. Pero si pensamos en cosas positivas, reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido, lo que nos ha pasado, estamos hablando con nosotros, mejorándonos a sí mismos, analizando los errores que cometimos para no seguir cometiéndolos, mejorar nuestro proceder para el siguiente día. En otras palabras, hacernos un tiempito, como decimos, para sentarnos a reflexionar. Amigos y colegas, ha sido el CPA Víctor Hugo Parrales Aragonés. Gracias por participar de esta charla. Nos vemos pronto. Chao.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero.